Saludos, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra cuarta sesión de teología pastoral, esperando que tu vida esté siendo bendecida, esperando que cada palabra que estás recibiendo realmente bendiga tu vida y tu corazón. Hoy, en esta cuarta sesión, en este cuarto módulo, quiero compartir sobre la iglesia y su diálogo con el mundo. Eh, por un lado está la iglesia, por otro lado está el mundo, y quiero preguntarte, ¿crees tú que la iglesia puede tener un diálogo con el mundo? ¿Que la iglesia puede tener una relación con el mundo? ¿Crees que se puede hacer una integración o puede haber un empaquetamiento entre la iglesia y el mundo? ¿Cuál crees que es el rol o la función de la iglesia en el mundo? Entendiendo que hay un versículo que dice que nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Jesús lo dijo, Padre, ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Así que pensando en eso que Jesús dijo, pensando en lo que la Escritura dice que nosotros solo somos peregrinos y extranjeros. Quiero preguntarte, que medites, que pienses, incluso hasta si quieres pausar el video con la pregunta, ¿crees tú directamente con tu formación, con lo que te han enseñado, con lo que tu grupo, tu red te ha enseñado, lo que tú has aprendido en tu formación espiritual? eh, ¿Realmente consideras tú que la iglesia puede tener una relación con el mundo? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo que consideras que es correcto? ¿Qué es lo que tú consideras que quizás no lo es? Solo reafirmando un poco lo que ya seguramente te mencioné en la sesión anterior, la escritura narra que Jesús vino a este mundo porque de cierto modo, eso sí fue agregado mío, los que eran responsables de proclamar el evangelio, los que eran responsables de acercar la palabra a el mundo y los necesitados pudieran tener esperanza, que eran los escribas y fariseos. Básicamente ellos habían secuestrado con costumbres. Dice la escritura, Jesús lo dijo, cumpliendo mandamientos de hombre como doctrina, donde realmente no era una doctrina, donde practicaban muchas costumbres, usos y costumbres del momento, del entorno, donde pues llevaron a otro nivel lo que era no una relación con Dios, sino una religiosidad extrema, que las personas no tenían el derecho de acercarse al templo. Las personas no tenían esperanza en un mundo que había perdido completa esperanza. Por eso vino Jesús, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso vino Jesús, porque Él vino a los quebrantados de corazón, a vendar las heridas, a proclamar el año agradable del Señor, a acercar la palabra a aquellos que eran los rechazados, recordando que estaba Saqueo y mientras todos lo tenían como una persona pecadora, como indigno, Jesús fue a él. Jesús le dijo, es necesario que entre en tu casa. Jesús rompiendo esquemas, rompiendo paradigmas, rompiendo lo que quizás la gente conocía de lo correcto en ese entonces, abrazando una forma en la cual ya Dios no estaba. Por eso Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, no se lo impidan porque impedían que los niños se acercaran. Entonces, interesante que cuando se habla un poco sobre la última semana de Jesús en la tierra, un poquito más haciendo referencia a lo que es Semana Santa,
Todo inicia en lo que popularmente se le conoce como Domingo de Ramos. Sin embargo, ahí, aun cuando la multitud de los discípulos, que así lo define Lucas, eh, la multitud de los discípulos empiezan a alabar, a adorar. La multitud de los discípulos empiezan a tirar mantos y muchas más gente se unieron a poner palmas y a decir, Hosana, bendito el rey que viene. eh, Diría yo que me sentiría halagado. Seguramente cualquier político levantaría los brazos, saludaría, recorrería su mirada y daría gracias por las palabras, las alabanzas, cada, cada práctica que de alguna forma denota aceptación, que el público lo está queriendo. Y finalmente, a veces las figuras se deben a su público, pero Jesús no venía a ser una figura, no venía a cambiar el sistema de votaciones, a ver quién era el próximo gobernante. Jesús vino en son de paz, literalmente. En la antigüedad, por mencionártelo así rápido, en la antigüedad, hablando de los reyes, de dos formas podían entrar a un lugar. Uno, a través de un caballo, y eso hablaba que venían en son de guerra, en son de conquista, en son de que ellos querían ganar territorio, saquear, luchaban. Cuando iban en caballos, era normal que un gobernante, un rey, un capitán, alguien llegara en caballo porque iba en son de guerra, pero también era costumbre que una personalidad importante o bien entraba con caballo o bien entraba a una ciudad con un asno. Con el asno representaba paz. Y justamente Jesús hizo una entrada triunfal como un rey de paz, como un rey que venía en paz. Ahí fue cuando la multitud de personas, los discípulos, cantaron, adoraron, exaltaron, glorificaron mil cosas con sus alabanzas, con sus mantos, con sus palmas, con los gritos. Los discípulos, me imagino yo, contentos, emocionados, poniéndose la piel chinita. No sé cuántas reacciones pudieron haber tenido. Sin embargo, Jesús se baja del asno, se asoma, ve toda Jerusalén y la Biblia dice que empezó a llorar. Una reacción inesperada. Te estamos alabando, te estamos todos gritando. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Las palabras de Jesús dice, oh Jerusalén, si conocieras lo que es para tu paz, pero hoy está cegado a tus ojos. O sea, había gente que le estaba adorando, pero sin conocerlo. Gente que estaba cantándole sin tener una revelación real de lo que él era, lo que él significaba, lo que él representaba. Hasta diría gente haciendo alusión a todo ese pasaje, a ese pasaje de Lucas, gente que está como el burrito, teniendo llamado, teniendo propósito, pero atados. Así que Jesús, llorando, dijo, si solo conocieras, o sea, aún ni los discípulos, las multitudes gritaron, crucifíquenle, y los discípulos terminaron huyendo. No le habían conocido realmente, no sabían quién era él. Eh, Otro dato importante en esta última semana de Jesús, cuando él entra al templo, impresionante que él no ataca el pecado del mundo, él atacó el pecado que había en la iglesia. Tal vez ya lo habías analizado, pero él fue directamente al templo, fue levantar, tomar, en Juan habla de un látigo, tiró las mesas de cambio, las monedas, los que tenían animales. Fue un acto que a todo mundo sacó sorprendió,
que todo el mundo quedó anonadado. ¿Qué está ocurriendo? Los mismos discípulos, eh, a un Jesús de amor, ahora actuando con cierta violencia. Pero las palabras de Jesús fue: mi casa, casa de oración será llamada. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. O sea, cómo los representantes habían entrado en un extremo que básicamente el pecado, si hablamos de colores, el pecado negro, lo de Dios blanco, ellos habían entrado en una zona grisácea donde toleraban el pecado, donde lo más importante para ellos era lavarse correctamente las manos de acuerdo a un cierto ritual, ponerse un estilo como de tatuaje. No, no era un tatuaje, pero hago alusión a que tal vez si hubiera habido esa técnica, tal vez lo hacen, porque habían malentendido el versículo de: y los pondrás los mandamientos como señal en tus manos y en los frontales o en la frente, y ellos utilizaban una especie de cuero que le agregaban los mandamientos, se los ponían en el brazo, se lo amarraban, a eso se le llamaba filactería. Jesús atacaba eso y diciendo: ustedes contentos con sus acciones. Y le decía a la gente: escuchen los que le digan ellos, pero no hagan lo que ellos hacen. Jesús llorando porque ni los discípulos le comprendían. Jesús fue para restaurar algo que la iglesia había perdido. Mi casa, casa de oración, será llamada una casa de santidad, una casa donde hay restauración, una casa donde hay adoración, una casa donde hay oración, una casa donde hay reconcilio, una casa donde la familia alaba, adora, exalta, donde hay paz, donde hay armonía. Pero eso no había. Jesús por eso dijo: ustedes la han convertido en cueva de ladrones, no porque precisamente robaran, sino porque se enfocaban en disfrazarse hipócritamente por medio de acciones, por medio de ropa, vestuarios, por medio de tradiciones, o que ayunaban o se lavaban las manos o guardaban aparentemente el sábado, tradiciones que se habían convertido como doctrina. Jesús vino a reprender todo eso diciendo: ustedes son personas responsables de guiar a los demás y ustedes mismos han entrado en esa zona grisácea. Ya no separaron lo negro de lo blanco, sino que hicieron una ligera mezcla. Y ahora ustedes han abrazado el pecado. Hay una corrupción enorme. En el libro de Mateo vas a encontrar cómo Jesús entra, cómo tira las mesas, irrumpe en todo lo que había ya de como negocio. Algunos han un poquito malinterpretado esto y están en contra que en la iglesia haya ventas, pero no se está refiriendo al hecho de vender, se está refiriendo la Biblia al hecho de la corrupción que había. El corazón había perdido su propósito. Jesús en Mateo vas a encontrar cuando hace esta purificación, que una vez Jesús que hizo la limpieza, una vez que Jesús depuró el templo, al menos en ese momento, dice la Biblia que los ciegos y los cojos entraron al templo. Personas que en su vida habían tenido una oportunidad de entrar al templo por su discapacidad, diría, tanto visible como de poder caminar, nunca hubieran ellos podido entrar. Si lo intentaban, los iban a considerar, eran considerados inmundos, seguramente los hubieran sacado a pedradas, los hubieran expulsado, los hubieran simplemente menospreciado y sacado, expulsado, sin un solo rasgo de misericordia o empatía por la necesidad que tenían estas personas. Sin embargo, Jesús, cuando purifica el templo, dice la Biblia que entraron cojos y ciegos y fueron sanados.
Cuando la iglesia entra en purificación, Dios empieza a obrar en milagros y sanidades. Si tú conoces a alguien o tú mismo anhelas un milagro, yo lo que te diría justo ahora es, ¿cómo se encuentra tu templo? Porque ya no solamente es el templo físico, estructural, a donde nosotros vamos a refugiarnos en adoración para cantar, para adorar, sino se refiere a tu templo, tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y ahí Dios hace la pregunta hoy a través de mí a tu vida. ¿Cómo está tu templo? O si conoces a alguien que requiere un milagro, tal vez puedes decirle, ¿cómo está tu templo? ¿Realmente está limpio tu templo? ¿Realmente tu templo está sanado? ¿Cómo estás? ¿Está puro? ¿O hay una que otra cosita por ahí que está inmunda? ¿Recuerdas cuando Naamán necesitaba su milagro? Lo primero que lo mandaron a hacer fue zambuirse y cuando se zambulló, después hubo el milagro. La pureza, la limpieza trae milagros. Pero otra cosa poderosa que ocurrió ahí, puedes leerlo, es más, voy a buscarlo porque no lo tengo aquí. Solamente te estoy compartiendo a manera de introducción lo que te quiero compartir en esta sesión. Se encuentra en Mateo capítulo 21 cuando dice la escritura, eh, cuando se acercaron a Jerusalén, voy a leer desde el versículo 1. Y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió dos de sus discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarán un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien les dijere algo, os dijere algo, decid, el Señor lo necesita. Quiero pararme tantito ahí porque se me hace muy poderoso esto. Había un asno atado, Jesús mandó a desatarlo, y si alguien preguntara, la respuesta era, el Señor lo necesita. Quiero decirte esto, seguramente ya has escuchado, pero quiero decirte, hay quienes dicen que Dios no nos necesita, pero yo creo que sí nos necesita. Él no va a bajar aquí a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Por lo tanto, es nuestro deber continuar con la obra que Él ya inició. Pero para ello, Él necesita hombres y mujeres, como lo dice una parte en la Escritura, verdaderos adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Solo que a veces no hay ese tipo de adoradores. Y ahí viene una máxima que se ha usado. Unos dicen, como yo, Dios te necesita, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Otros dicen, Dios no te necesita. Y yo puedo entender que tienen razón en que no te necesita. Te lo explico. Dios te necesita, te hace un llamado, te hace una invitación y es tu deber y mi deber aceptarlo. Pero si yo rehúso, si yo quiero confirmación de la confirmación de la confirmación, si yo lo he sentido, si ya Dios te ha hablado, si tú orando has sentido que Dios te ha impulsado, te ha puesto un sentir y tú te atas, tú rechazas, tú dices que no, entonces ahí se cumple en el que Dios no te necesita. No te necesita directamente a ti, pero sí necesita a alguien. O sea, el llamado que tú tienes, que Dios te ha dado, si tú no lo aceptas, simplemente Dios dice, bueno, si tú no lo quieres, te hago a un lado y volteo a ver a otro que sí quiere lo que yo quiero hacer en él. Por lo tanto, si tú de alguna forma estás rechazando o postergando aquello que Dios ha querido hacer contigo, te puedo decir esta hora, Jesús te necesita, pero si tú te opones,
y te sigues oponiendo, Dios va a respetarte y va a buscar a otra persona que diga, heme aquí, envíame a mí. Sigue, continúo con la escritura 21:4 de Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna, el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Sana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. Versículo 12, que es lo que estoy narrando. Entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Resalto algo que me encantó de aquí. Entró entró Jesús en el templo de Dios. Al templo al que tú asistes es el templo de Dios, pero también el templo que tú tienes, que es tu cuerpo, es el templo de Dios. Así que dice la escritura, entró Jesús en el templo y como había impureza, como había maldad, como había obstáculos para las gentes, dice la escritura, echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas ustedes, vosotros, la habéis hecho cuevas de ladrones. Y vinieron a él en el templo. Escucha, después de haber hecho la purificación, poderoso, versículo 14, vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Después de una purificación hay milagros. Versículo 15, y los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando, escucha esto, en algunos sectores ver jóvenes clamando a Dios no es normal. Es normal ver jóvenes que están fuera, papás que van a la iglesia, pero después de la purificación, después de la limpieza, hay milagros y sanidades. Los que no podían entrar ahora vienen, ahora entran, pero poderoso. Dice la escritura. Los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos que clamaban en el templo diciendo, sana al hijo de David, se indignaron. Después de la limpieza hay crecimiento, hay milagros, hay adoración genuina, pero también hay gente que se va a indignar. Y de todo esto es lo que hoy te estoy hablando. Por un lado, hay personas que se van a cualquiera de de dos vértices. Unos se van al lado de aislarse, de ver al mundo como nuevas ideas, ver al mundo como algo cultural, ver al mundo eh, como un obstáculo, como el pecado, ven al mundo como la maldad, ven al mundo como lo peor que puede haber y se aíslan. Conozco muchísimas personas que se han aislado. Eh, Conozco yo directamente en la iglesia como pastor, en nuestra organización hay un instituto.
Tiene la modalidad aún presencial en algunos casos. Viene alguien, me dice, pastor, quiero por favor que me extienda la recomendación, quiero irme al instituto bíblico. Yo me sorprendí, me alegré, le felicité, pero le pregunté, dime, ¿por qué quieres ir? Yo esperaba una respuesta así como siento un llamado, estaba orando y Dios lo puso en mi corazón, quiero servirle, quiero prepararme, no sé, algo así. Pero lo que él me dijo fue, soy muy tentado, ya no aguanto las tentaciones, estoy a nada de fallarle, a nada de pecar. Quiero irme al instituto porque ahí seguramente al estar internado no voy a fallarle a Dios. Ahí yo voy a limpiarme y purificarme. Le dije, está bien, pero está mal, porque vas por la razón equivocada. Tal vez si fuera eso, pero sientes llamado, con gusto. Pero si solamente es porque sientes que hay internado, no vas a pecar, tal vez no lo vas a hacer ahí, pero de ahí vas a salir. Y el problema no es cuando tú estés adentro, el problema es que no vas a saber enfrentar la vida real. Entonces, está el extremo de los que se aíslan, de los que creen que todo es pecado, de los que se espantan, de los que critican la música, de los que dicen que hay unos que se convirtieron en gente libertina, juzgan, señalan, pero también está el otro extremo de los que aceptaron lo grisáceo, se quisieron adaptar al mundo con de repente un lenguaje malsonado, de repente con vestimentas indecorosas, porque no vamos a ser religiosos, pero tampoco vamos nosotros a ser explícitos y aceptar cosas que no. Por eso es muy importante entender que la iglesia sí puede tener, te lo puedo responder a la pregunta que te hice, la iglesia sí puede tener un diálogo con el mundo y a eso me refiero, a relacionarse con el mundo, manteniendo fidelidad, manteniendo integridad, manteniendo el estándar del evangelio sin exponerlo, sino mantener una fidelidad al Padre. Y eso tiene que ver con un equilibrio entre gracia y verdad. Una cosa es la gracia. No voy a juzgar ni a señalar a nadie. Cuando una mujer fue captada en el momento del adulterio, en el tiempo de Jesús, la trajeron básicamente pues así como se encontraba semidesnuda, quizás no le dio tiempo vestirse bien, tal vez sí, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que vinieron a Jesús y le dijeron, esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio. Y la ley dice que hay que matarla, que hay que apedrearla. No había nada de gracia ahí. Así que Jesús lo que hizo fue escribir. Lo que hizo fue anotar algo en tierra que no sabemos, tenemos mucha sospecha de lo que pudo haber sido, sospecha de lo que Jesús pudo haber hablado o escrito. Lo cierto es que ninguno de los que la acusaban se quedó. Jesús, como nuestro ejemplo y modelo a seguir, él dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ella dijo, no, no están, Señor. Y Jesús con gracia le dijo, ni yo te juzgo, pero vete y no peques más. O sea, Jesús le habló con la verdad. Estás mal, estás en pecado, no tolero el pecado. Sin embargo, te concedo gracia y espero que aproveches esta oportunidad. Entonces, hay dos vértices. Aquellos que se aíslan porque todo es pecado o aquellos que de alguna manera abrazaron lo grisáceo y aceptaron y toleraron el pecado.
que Dios no tolera. Unos por un lado son extremistas, pero los otros también son extremistas. El equilibrio es gracia y verdad, a la manera de Jesús. Am, Vuelvo a reiterar, la iglesia sí puede tener un diálogo con el mundo, sin perder fidelidad, integridad, transparencia, confianza. Lo cierto es que la iglesia vive en medio de un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, de mentiras, de malas palabras, de hipocresía, de libertinaje. Con finalmente todos nosotros estamos expuestos a esas ideas, a esas culturas, a esos valores, a esas formas de pensar, a esos estilos de vida. ¿Por qué estamos expuestos? Porque nos rodeamos con personas que así son. Algunos son amigos, otros solamente los vemos, los conocemos a lo lejos, a la distancia, pero hay cierta relación con ese tipo de personas. Por eso la escritura dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Una cosa es estar y otra cosa es ser del mundo. Porque tú como un hijo de Dios, obviamente tú vas al trabajo, te conectas a las diversas redes sociales, estás por ahí scrolleando el celular, tienes acceso a la televisión, acceso a internet, vas al trabajo, convives con compañeros de escuelas, convives con compañeros del trabajo, compartimos finalmente lo que escuchamos, las noticias, opiniones, tendencias, todo esto forma parte del mundo en el que vivimos. Así que surge la pregunta importante con la que quiero estar abarcando todo este tiempo de clases es cómo debe relacionarse la iglesia con el mundo. Te respondí que sí podemos relacionarnos con el mundo. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos relacionarnos con el mundo? ¿De qué manera? Te diría yo directamente a la manera de Jesús. Jesús platicaba con pecadores, sí. Platicaba con personas con necesidad, también. Podría platicar con Nicodemo, un principal de los sacerdotes, tanto como podía platicar con Zaqueo, un publicano, considerado un vil pecador. ¿Cuál sería la clave de poder relacionarnos como iglesia con el mundo? Diría, uno, no perder tu fe. Eso es importante, no perder tu fe. El enemigo va a utilizar todo el entorno que tenemos para que nuestra fe mengue. La política, malas decisiones, incluso que el dólar se devalúa y eso les pega a unos, eh, problemas laborales, despidos injustificados, problemas, bullying que te hace en la escuela, mil cosas que pueden debilitar tu fe, cansancio, enfermedades, pero lo cierto es que si tú no pierdes la fe, puedes influir en otros. Y eso es maravilloso. Influir en la vida de los demás. Dios ha puesto en tu vida autoridad, solo que algunos no la ocupan. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, nos enseña a orar. Y los discípulos aprendieron a orar la forma de Jesús, Padre nuestro, que estás en los cielos. Es como una ruta, un camino que te acerca al Padre y puedes abrir ventanas del cielo para que se derramen las bendiciones de parte de Dios, pero también hay am, otra forma que Jesús enseñó. Una, la oración normal que sabemos que hay que orar, hay que estar en constante oración. Jesús oraba. Jesús pidió a los discípulos que oraran siquiera mínimo una hora y los encontró durmiendo. Pero hay un momento en que Jesús le dice a los discípulos, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le dirán a esa montaña, quítate de aquí, pásate para allá.
Y si ustedes no dudaren lo que dicen, lo que ustedes dijeron será hecho. O sea, hay un momento en el que debemos orar. La Biblia dice orar en todo tiempo, orar en todo momento, orar sin cesar. Pero hay un momento en el cual tal vez ya no vas a orar. Solamente en el nombre de Jesús declaro que esto se mueve. Simplemente usas la autoridad que Dios te dio. Esa autoridad te va a ayudar a influir en los demás. La escritura dice, háganse ellos a ti y tú no te hagas a ellos. Es una forma interesante porque quien lo malinterpreta entiende, me voy a aislar. Pero Jesús no habla de aislarte, Jesús habla de interactuar, pero tú no te hagas a ellos, pero sí influye en ellos, porque la única forma de ganar este mundo es influyendo con ellos. Que tú no pierdas fe, que influyas en ellos. Y muy importante, de alguna manera, establecer la cultura del reino. Y la cultura del reino va en contra de la cultura que nos rodea. Imagínate un momento. La cultura normal. Somos mexicanos. Dime un poco sobre la cultura mexicana en el día a día. Lo que un buen mexicano normalmente hace. Pues te diría una de esas, ya de forma cultural, tal vez vas a estar o no de acuerdo con lo que yo te diga, pero casi en un noventa y tantos por ciento, el mexicano siempre anda corriendo y llegando tarde. Eso es cultural ya. Mandan una invitación, te invito a mi fiesta, te ponen el horario 4 de la tarde. Normalmente, ¿a qué horas tú sabes que va a empezar? 4:30, 5. Todo el que recibe invitación no llega a 10 para las 4. Porque saben que si llegan a esa hora no va a haber nadie, ni siquiera los de la fiesta van a estar listos y preparados. Entonces, realmente, eso es cultural. Eh, Cultura mexicana, el mal pensamiento. am, Se oye feo eso va. Somos mexicanos. Pero la cultura del reino va en contra de la cultura a la cual nosotros pertenezcamos. Por lo tanto, ¿cómo poder relacionarnos como iglesia con el mundo? Te estoy dando ahorita una pauta de tres. Número uno, primero, no perder tu fe, no menguar tu fe y no permitir que nada afecte tu fe. Al contrario, con autoridad, con la fe que Dios te has dado, que Dios te ha dado, influir en los demás, que es la segunda. Y la tercera, responder nuestra cultura que nos rodea contra la cultura que Dios nos ha dado. Sea tu sí, sí, sea tu no, no, cultura del reino. ¿Me explico? Te diría que a lo largo de la historia, la iglesia ha tenido un montón de dificultades. A lo largo de la historia, la iglesia no ha sabido responder correctamente a justamente la pregunta, ¿cómo relacionarnos con el mundo? Como te lo mencioné, hay dos vértices, dos aristas, dos lados de la cara, de la moneda, dos errores comunes. Número uno, aislarnos del mundo. Ahí hay quien entra al extremo de separarse completamente, rechaza todo, evita el contacto con el mundo, se encierra en sí mismo, crea en una burbuja, pero Jesús enseñó, Mateo capítulo 5 versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Esto es poderoso, porque eso significa que la luz no se puede aislar y no se puede esconder, sino que sirve
para alumbrar en medio de la oscuridad. A la pregunta que te hacía al principio, ¿la iglesia puede relacionarse con el mundo? Directamente la respuesta es sí. No solamente puede responder o no solamente puede relacionarse, estamos para influenciarles porque nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Así que cuando la iglesia se aísla, realmente lo que se pierde es impacto. Lo que se pierde es ganar almas para Cristo y la iglesia pierde relevancia total. La iglesia tiene que brillar en medio de la oscuridad, porque somos nosotros una lámpara, no para guardarse, sino para alumbrar. Una iglesia que no está relacionándose con el mundo, siendo luz, alumbrando. No habla de adaptarse a las tinieblas, habla de alumbrar en medio de las tinieblas. O sea que una iglesia que no alumbra está perdiendo su propósito, no lo está cumpliendo y al no cumplirlo se está hundiendo. Imagínate un barco. Un barco fue diseñado para poder navegar sobre las aguas. El barco no anda en parte terrestre, el barco se puede mover, se puede navegar, llegar a un destino sin problemas sobre las aguas. Pero hay un problema, si las aguas llegaran a entrar al barco, tarde o temprano, ese barco se va a hundir. La iglesia está para relacionarse en el mundo, siendo luz en el mundo, no aceptando el pecado que hay en el mundo. El otro error que, como ya lo he mencionado, dos vértices, dos aristas, dos lados de la cara, pues es adaptarse al mundo. Cuando la iglesia empieza a adaptarse al mundo, empieza a parecerse al mundo. Y ahí es donde acepta todo sin cuestionar. Diluye la verdad, pero empieza a rayarla. O sea, habla bonito de la palabra, pero raya la verdad. Acepta cosas que no deberían de estarse aceptando. Ajusta el mensaje incluso hasta para agradar a cierto tipo de personas. Y poco a poco se empieza a perder la identidad. Romanos 12 versículo 2 dice la escritura, y lo voy a buscar. Romanos 12 versículo 2 dice la escritura. Así que hermanos, desde el versículo 1 os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la escritura nos dice muy explícitamente, no te conformes a este mundo, no copies al mundo, porque si copiamos al mundo, perdemos esencia. Entramos en confusión doctrinal, totalmente una debilidad espiritual. Así que, basado en este extremo, uno que se aísla y otro que se adapta, te diría lo que dice la Biblia en Mateo 5 versículo 13. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? O sea, si pierde su esencia, si pierde su sabor, ya no cumple su función. Una iglesia debe de cumplir directamente la gran comisión. Una iglesia que no cumple la gran comisión no está, ¿cómo te lo diría? No está cumpliendo su propósito, eh,
no está justificando su existencia, una iglesia que no está cumpliendo con la misión, tarde o temprano va a diluirse, va a acabarse, porque ha perdido su sabor y no podemos perderlo. Y aquí es donde viene el equilibrio correcto. Si no podemos aislarnos, pero tampoco debemos adaptarnos, ¿qué debemos hacer? Recordando lo que la escritura dice, no son de este mundo, pero sí estamos en el mundo también. Entonces, estando en el mundo, pero no siendo del mundo, si no debemos aislarnos y si tampoco tenemos que adaptarnos, ¿qué sí podemos hacer? Como te lo dije, no perder la fe, influir y en el nombre de Jesucristo, si no perdemos la fe y si estamos influyendo correctamente, pues simplemente estamos nosotros cumpliendo el propósito. Estamos nosotros respondiendo contra la cultura. Por eso a veces no nos aceptan, no nos entienden, porque vamos un poquito en contra de lo que la tendencia dice, pero eso provoca que la iglesia tenga su identidad. ¿Qué significa todo lo que estoy hablando? Que la iglesia está en el mundo, pero al no pertenecer en el mundo, podemos convivir con la sociedad, podemos interactuar con la cultura, participar en la vida diaria y cotidiana, ir a la escuela, levantarnos, ir a trabajar, tener familia, cuidar a nuestros hijos, todo, ser buen vecino, etcétera, pero no podemos adoptar valores contrarios a Dios. Hoy muchos valores se han perdido. Entonces, ¿cómo la iglesia puede comunicarse con el mundo y cómo la iglesia puede cumplir su función? Directamente convivir con la sociedad, interactuar con la cultura, participar en la vida diaria, pero no adaptarnos a los valores contrarios a Dios. Hay valores, principios que no vamos nosotros a estar exponiendo, que no vamos a estar nosotros por ahí, estar, eh, ¿qué te diría? Diluyendo. Hay valores que no podemos perder, porque si perdemos, perdemos nuestra identidad. Y eso provocaría que dejáramos vivir nosotros conforme a la verdad. No podemos nosotros permitir que el agua entre al barco, porque si eso ocurre, como ya lo mencioné, el barco tarde o temprano va a hundirse. Te diría un poco con un ejemplo. Un hermano que entra a redes sociales, puede ver contenido, puede interactuar con eso, puede hasta opinar, pero de todo esto puede haber algo importante. Hay gente que se desconecta totalmente y solamente empieza a hablar, atacando a las personas. De un video atacan y dice eso no se debe hacer, Dios no permite eso, no impacta. Pero están los otros que simplemente se rían, se carcajean, aceptan chistes, ven cosas que no se tienen que ver y simplemente se están adaptando. Pero al adaptarse, están perdiendo la esencia de su fe. Por eso el equilibrio es importante, la manera de Jesús, gracia y verdad. Estar presente, pero sabiendo quién tú eres, sin que pierdas tu identidad, sin que pierdas tu enfoque, sin que pierdas tu santidad. Por lo tanto, si tú te aíslas, pierdes influencia, pero si te adaptas, pierdes convicción. Permanezcamos firmes,
reflejemos a Cristo cada día, porque la iglesia no fue llamada a escapar del mundo, sino fuimos llamados nosotros a transformar el mundo en el que Dios nos ha permitido vivir. Por eso dice la Escritura, así alumbre nuestra luz delante de los hombres y vean nuestras buenas obras. Así que, diciendo todo esto, empaquetando algo, sería la iglesia debe influir al mundo sin perder su identidad. Así que quiero preguntarte y que medites un poco, ¿estoy influyendo o estoy siendo influenciado? Es una pregunta buena para analizar. ¿Estoy influyendo o estoy siendo influenciado? ¿Estoy firme en mi fe o me adapto fácilmente? ¿Estoy presente en el mundo con propósito? O sea que estoy presente en este mundo con el propósito que Dios te ha dado. Así que dicho todo eso, quiero ver un poco más sobre la iglesia en el mundo. Diría, como ya lo he estado narrando, esto es un tema intrigante, muy importante dentro de la teología pastoral, porque esto nos va a ayudar a nosotros a entender cuál es la ubicación de la iglesia con relación con el mundo. Ah, Hay personas que se sienten muy espirituales y completamente se aíslan y no le hablan a nada porque ellos no se andan contaminando con nadie. Pero si esto lo viven muchísimas personas, te diría que significa que estamos rompiendo con un canal de comunicación con el mundo, porque nosotros no podemos escondernos del mundo. La iglesia no fue llamada a vivir escondida, aislada, desconectada de la realidad. Tampoco fue llamada a confundirse con el mundo hasta perder su diferencia. Pero lo que sí es que la iglesia debe de vivir el presente en medio del mundo, pero con una identidad distinta, con una misión clara. Por eso las palabras de Jesús fueron, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. O sea, estas dos imágenes, tanto luz como la sal, resume de una manera muy hermosa y extraordinaria la función de la iglesia en el mundo. Jesús no dijo, ustedes serán algún día sal, o ustedes tal vez serán luz en algún momento. No, él dijo, vosotros sois. O sea, ya son luz, ya son sal. No es una actividad esto, es parte de la identidad que Dios nos ha dado. Jesús no dijo apártense del mundo, tampoco dijo háganse igual al mundo. Él de alguna forma fue más profundo, parafraseando, sean una presencia transformadora dentro del mundo. Luz en la oscuridad. Es una bendición y un privilegio ser parte de la iglesia. Pero lo cierto es que mucha iglesia no ha logrado adaptarse, no ha logrado entender su rol, porque no es adaptarse, me equivoqué en la expresión, pero no ha entendido su rol que o se aísla o se adapta aceptando cosas que no, pero no logró la iglesia en muchos sentidos ser
de tener el camino de Jesús, seguir sus pisadas, hacer lo que Jesús quiere que hagamos, vivir con santidad. Puedo decirte que la iglesia no solamente debe existir para que nos reunamos dentro de las cuatro paredes, sino reflejar el carácter de Cristo en los espacios donde nosotros vivimos. Y cuando la gente te vea, pueda reconocer que tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, nuestra fe no debe limitarse al templo, a un culto, a las reuniones, sino debe expresarse en familia, sociedad, trabajo, educación, cultura, vida diaria. ¿Qué significa eso? Que Jesús no solamente lo encuentres en el templo, sino tú lo puedes llevar contigo a cualquier parte, familia, sociedad, trabajo, educación, cultura, en tu vida diaria, y Él va a transformar por completo la esencia de tu vida. Jesús habla sobre la sal, da la imagen de la sal. Y la sal como tal tiene varias funciones, da sabor, preserva los alimentos, evita la corrupción. En algunos contextos simboliza fidelidad. Entonces, cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, está enseñando que sus discípulos deben tener una influencia, o sea, que le damos sabor a la vida, que preservamos lo bueno, que por nuestras vidas se frena la corrupción moral, social y sobre todo que aportamos una presencia distinta al mundo. La iglesia está llamada a preservar valores en medio de una sociedad descompuesta moralmente. Esto significa que el creyente no debe ser pasivo frente al mal, sino una presencia que refleje verdad, justicia, integridad, pureza, amor. Filipenses capítulo 2 versículo 15. Déjame buscarlo. Dice la escritura, 2 versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea que somos llamados a vivir en luz y transmitir la luz. Pablo enseña que los creyentes viven en medio de una generación torcida. Y ahí es donde se debe manifestar una vida en adoración a Dios. Imagina en una oficina donde casi todos mienten para quedar bien, exageran resultados, hablan mal de otros y buscan siempre una ventaja personal. Hablo en un ambiente casi normal, pero en medio de ese ambiente hay un creyente que él decide hablar con la verdad, responder, participar en lo que le corresponde, no y tratar a las personas con respeto, en fin. Y de alguna manera, cuando esta persona está respondiendo correctamente, se empieza a convertir en sal, frena la corrupción, muestra una alternativa diferente. Así que oremos para que la iglesia no pierda su esencia, que la iglesia no pierda su sabor, que la iglesia siga adelante,
porque la iglesia es la única que puede transformar el mundo y conservar su identidad. Si la sal se pierde, si la iglesia pierde su esencia, dejaremos de ser útiles. La Biblia habla de la sal, la Biblia habla de la luz. La luz tiene varias funciones, revela lo que está oculto, guía el camino, disipa oscuridad, permite ver con claridad. La escritura dice, vosotros sois la luz del mundo. Por alguna razón, la iglesia debemos de alumbrar, orientar, mostrar la verdad y reflejar el carácter de Cristo. La escritura en Efesios 5:8 dice, en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Interesante cómo Dios nos dice, andad como hijos de luz. O sea que la iglesia no solamente proclama la verdad, sino la hacemos visible a través de nuestra manera de vivir. Así que eh, cuando nosotros eh, vivimos tratando con amor a las personas, corregimos con sabiduría, somos honestos en nuestras decisiones, mantenemos con integridad nuestra vida, en ese momento, con esas buenas acciones o esa manera de vivir correctamente, nuestra fe se vuelve visible. Y eso es lo que da el sabor espiritual, eso es lo que permite influir, eso es lo que permite iluminar. O sea que básicamente te diría que la iglesia en sus funciones diría que son tres. Dar sabor, que es sal, iluminar, que es luz, e influir, su presencia. Así que la pregunta que te haría es, ¿en qué lugar la iglesia debe estar presente? Y cuando hablo de iglesia, hablo de tú y yo. ¿En qué lugar deberíamos nosotros estar presentes? Nuestra fe. Usted diría que en la familia. Es ahí donde es ahí donde nosotros tenemos que practicar nuestra pasión y fe por Dios. En la familia, por medio del perdón, del amor, de la obediencia, del servicio, del respeto. ¿Dónde más? En la sociedad, donde hay compasión, servicio, testimonio, ¿verdad? En el trabajo, donde hay puntualidad, excelencia, honestidad, respeto. Pues en la cultura, donde hay educación, medios, arte, redes sociales, pensamientos contemporáneos. Así que imagínate a un creyente que está en una empresa y en su entorno la gente habla mal, trata mal a su familia, a su esposa, todo este descontrol. Imagínate una familia así, viviendo bajo todo esto. Sin embargo, a pesar de todo lo que le rodea, actúan con integridad, cumplen con excelencia, no participan de la corrupción, tratan con respeto a los compañeros. O sea, todo eso provoca que la fe de esa persona sea una fe visible, que contagia, que provoca cosas nuevas. Así que por eso dice la escritura en 1 Pedro 2:12, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles.
Así que, de alguna manera, Pedro está hablando ahí muchísimo de la conducta del creyente que puede abrir puertas al evangelio o cerrarlas. Quiero decirte importante algo. La iglesia no solamente influye por estar presente, sino por estar presente con fidelidad, que es lo importante. O sea que con fidelidad significa con gracia, con verdad, con integridad, con compasión. Así que eh, me voy a quedar tantito aquí. Te doy 10 minutos, estiras, regresas y retomamos para continuar la clase.
Ok, retomo lo que estábamos compartiendo. Eh, Estamos viendo las dos vértices que existen, los dos lados completamente opuestos el uno del otro, el que se aísla y el que se quiere adaptar. Vemos en Jesús gracia y verdad. Vimos que una manera de poder comunicarnos y dialogar en el mundo es manteniendo nuestra fe sin importar lo que ocurra, ser influencia correcta en el nombre de Cristo, que no se hagan, nosotros no hacernos a ellos, sino que ellos se hagan a nosotros, y de alguna forma ir contra la cultura. Ya la cultura tiene una forma, una esencia, nos adaptamos a ella, pero ir contra la cultura, eso habla de algo que va a impactar, que va a contagiar, que va a bendecir. La iglesia está llamada a vivir en el mundo con una influencia transformadora a la manera de Jesús. ¿Cómo lo hacemos esto? Por medio de la verdad, la gracia, la integridad y la compasión. La iglesia debe de alguna forma preservar su identidad para poder impactar al mundo. La fe cristiana debe ser visible en la vida diaria. Debemos reflejar a Cristo en todo momento. Te preguntaría directamente a ti, ¿te consideras que estás siendo sal y luz donde Dios te ha puesto? ¿Crees de alguna forma que en los espacios donde tú te involucras, te envuelves, te desenvuelves, consideras que estás influyendo positivamente? Hay áreas en las que te has adaptado de alguna manera en el que tu testimonio ha ido perdiendo. O sea, eh, la pregunta es, ¿hay áreas donde te has adaptado tanto que tu testimonio ha dejado mucho que desear? O sea, si pudiéramos preguntarle a 10 personas que te conocen, que obviamente no sea tu familia, ¿dirían que eres un hombre de fe íntegro o pensarían de ti que eres una persona que tiene un testimonio dudoso? ¿Tu fe es visible solamente en la iglesia o también es en la vida diaria? Termino como este set de preguntas, reflexionando en esto. ¿Estás siendo transformado por la palabra de Dios o de alguna manera crees que eres moldeado por la cultura que te rodea? Es justamente este punto al que quiero entrar ahora. Vimos la iglesia en el mundo, pero ahora quiero ver el desafío de la cultura actual. Exploremos un poco lo que la cultura actual de alguna manera nos dice. En la cultura, hoy en día, podremos decir que es el conjunto de valores, creencias, comportamientos, ideas, formas de vida. La cultura define cosas como qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es éxito, qué es fidelidad, qué es verdad. Muchas de esas definiciones no están alineadas hoy con la palabra de Dios. De alguna manera quiero lanzarte algunas problemas actuales que vivimos en nuestra cultura. Por ejemplo, hoy en día se le ha dado mucha puerta a lo que es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Es aquella que nos enseña que no existe una verdad absoluta. O sea, cada persona puede definir su verdad y va a estar bien, para ellos al menos. De tal manera que nadie puede cuestionarlos, nadie puede decir, oye, ¿por qué haces eso? Lo hemos visto ahorita en la tendencia que fue hace poquito y tal vez sigue siendo los que los terian.
que ellos se consideran una especie de animales y en su opinión no quieren que nadie diga nada porque quieren que eso sea así, que la gente lo acepte. Ah, nuestra cultura hoy de alguna manera, por todos los medios, quieren inculcarnos que abracemos la tendencia de matrimonios igualitarios, hombres, hombres, mujeres, mujeres. Te puedes vestir como tú quieras, vaya, tiene eso que ver con el relativismo. O sea, significa que no importa lo que otro opine, lo que tú pienses y para ti sea correcto, eso está bien. Es tu propia verdad. Pero Jesús claramente lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el problema del relativismo es que quiere provocar que la Biblia pierda su esencia, que el Evangelio se diluya, que la verdad pierda autoridad. Pero Jesús claramente lo dijo, yo soy la verdad. No soy una verdad, yo soy la verdad y la vida. Por lo tanto, te diría que el Evangelio no es una opción, es la verdad y la vida. El segundo problema diría, el primero fue el relativismo. Todo el mundo quiere tener ahora la razón, todo el mundo quiere ser el que opina, todo el mundo quiere opinar y quieren que su opinión sea la correcta y la válida. A eso también se le ha dado vida mucho lo que es el individualismo. Es la persona en la que de alguna forma es el centro de todo, ciertos narcisistas de cierto modo. Ideas que tienen que ver más con voy a vivir para mí, voy a disfrutar mi vida yo, voy a descansar yo. El yoísmo, eh, hacer lo que te hace feliz, el pensamiento de no necesito a nadie. Esos pensamientos parecieran inocentes y que no afectan en lo absoluto, pero contradice principios bíblicos como la comunidad, como el servicio, como el amor al prójimo. Dice la Biblia, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no te preocupes solo por ti. O sea, que no solamente te preocupes por tú estar bien, preocúpate porque también el otro esté bien. La cultura, de cierto modo, te enseña a pensar solo en ti, primero en ti, pero Jesús, por medio de la palabra, nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que la vida cristiana no es individualista o no es individualismo, es una vida relacional y comunitaria, unidad familiar. Anhelamos hacer de la iglesia una comunidad totalmente unida, fragmentada, poderosa, difícil de separar. Este punto es el desafío de la cultura actual. Vimos el relativismo, todo el mundo quiere tener la razón, el individualismo, pensando únicamente en uno mismo, en el yoísmo, en el que yo soy el centro del universo. El tercer punto es el materialismo. El materialismo enseña que el valor de la vida está en lo que se tiene. O sea, que si hay dinero, hay éxito. Si hay posesiones, hay felicidad. Y si hay logros materiales, pues hay valor. Esto desplaza completamente a Dios como el centro de todo. Lucas 12 versículo 15 lo voy a leer. Lucas capítulo 12 versículo 15, 12:15 dice la escritura. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes.
sea que una persona puede tener dinero, casa, puede tener muchos logros, pero vivir vacío, sin propósito y sin paz. Por lo tanto, el valor de la vida no está en lo material, sino en la relación con Dios y en la comunidad con los demás. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, eh, en la escritura vamos a encontrar una cita que dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. El cuarto punto tiene que ver con la confusión moral. En la confusión moral, eh, la cultura ha cambiado un poco, redefiniendo lo que es lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. De alguna forma, nuestra cultura puede llamar libertad a lo que es desorden, amor a lo que es pecado, tolerancia a lo que es la falta de verdad. Y eso puede ocasionar un descontrol completamente en el estándar moral. Todo ahora sería permisivo, se pierde total dirección y se empieza a normalizar el pecado. Ojo con que ya no sientas repulsión sobre el pecado, al contrario, hasta justifiques el pecado. La iglesia debe mantener el estándar de la verdad aunque la cultura cambie. Eso es un hecho. Por eso la escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea que puede haber presión, tal cual lo que estamos viviendo en este tiempo, en este siglo. Puede existir peligro, por eso la Biblia dice, no os conforméis. Eso es adaptarse, ajustarse, perder diferencia. La alternativa es la transformación. La iglesia fue llamada a establecer la cultura del reino, literal. Por eso Dios nos llama a ser transformados. La iglesia no debe reflejar la cultura que es con la que se rodea, sino debe mostrar la cultura del reino. Siempre hemos mencionado de repente esa parte cuando las personas dicen es que haz lo que diga tu corazón. Y siempre digo, no, la Biblia dice que el corazón es engañoso. Si te guías por el corazón, seguramente vas a terminar haciendo algo malo o buscando el yoísmo, sentirte bien por las acciones. En fin, engañoso es el corazón. Podemos ser confundidos y tomar equivocaciones. Así que eh, lo que te puedo decir es que la iglesia momentáneamente podría caer a veces hasta en dos errores frente a lo que es la cultura. Uno, rechazar todo sin entender y lo segundo, aceptar todo sin discernir. Lo cierto es que la iglesia debe entender la cultura, discernirla bíblicamente y responder contra la cultura, pero con verdad. Así que quiero preguntarte, ¿en qué área en tu vida sientes que has adoptado ideas culturales sin darte cuenta? ¿Has sido influenciado para tatuarte? Digo, es tendencia a eso. Y pregúntate, ¿es correcto? ¿Es bueno? ¿Pero por qué lo estoy haciendo? En fin, ¿qué áreas de tu vida de repente eh, has querido vivir conforme a la cultura? Así que te diría, estás filtrando lo que escuchas por la palabra de Dios. Siente que la palabra está cambiando un poco tu forma de pensar. La cultura, puedo decirte que completamente cambia nuestra, la cultura del reino cambia completamente, eh, pues la cultura del reino realmente rompe completamente con nuestra estructura normal mental.
Por eso quien rompe esto se nota, hay una diferencia completamente en su vida. Así con la pregunta con la que iniciaba, ¿estás siendo transformado por la palabra o estás siendo moldeado por la cultura que te rodea? Finalmente, ya que vimos lo que hay culturalmente, la iglesia en el mundo, quisiera establecer esa parte del diálogo de la iglesia con el mundo. Eh, ¿Cómo la iglesia debe de alguna forma relacionarse? Te diría que la iglesia no fue llamada a pelear con el mundo, sino a dialogar con el mundo. ¿Qué significa eso? Pues es de forma intencional comunicar la verdad de Dios con sabiduría, amor y propósito. O sea, cuando hablamos de dialogar, significa que no es pelear, no es discutir, no es imponer idea, no es reaccionar con enojo. Eh, Definitivamente es lo que Dios nos enseña, comunicar la verdad, es no pelear, es no imponer, sino darle libertad a las personas. No es evitar conversaciones difíciles, callar por medio, no responder. Es simplemente eh, no perder ninguna oportunidad. La escritura normalmente nos enseña, por ejemplo, sea vuestra palabra siempre con gracia, con buena actitud. Colosenses 4:6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. ¿Qué significa dar con gracia? Dar con respeto, con amor, con paciencia, con humildad. O sea que cuando la Biblia nos dice que hablemos con gracia, eso tiene que ver con nuestra actitud, que hablemos con verdad el contenido de lo que hablamos. Te diría que si uno de los dos falta, simplemente diría que el mensaje está completamente distorsionado. Tenemos que hablar gracia más verdad. Es lo que Jesús hizo con la mujer samaritana. Inicia una conversación, rompe barreras culturales, escucha, revela la verdad progresivamente, confronta con amor y lleva a la transformación, que es lo que anhelamos nosotros. Este es el modelo perfecto, la transformación. Por eso la Escritura dice en Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Un error constantemente de la iglesia es pensar que tener la verdad es suficiente. La enseña habla que es importante cómo se comunica, cómo se presenta y cómo se vive. Por lo tanto, hablamos de un diálogo, hablamos de un escuchar, hablamos de comunicarse con gracia y verdad, hablamos de siempre tener una respuesta contextualizada. E importante, Jesús es el modelo perfecto para elevar, para romper cadenas, para bendecir. Unos dicen que el evangelio es como una semilla, si la lanzas con fuerza puede lastimar. Si no la siembras, no crece. Y si la siembras con cuidado, crecerá y dará fruto. Entonces, ¿cómo debe de comunicarse finalmente
La palabra, cómo debe comunicarse nuestra doctrina al mundo, pues diría que por medio de nuestra familia, por medio de nuestro trabajo, de nuestras redes sociales, de nuestras amistades, cada conversación, cada relación es una oportunidad para poner en alto el nombre de Dios. Hasta aquí me gustaría saber si tienes alguna duda. Hasta acá me gustaría saber si tienes alguna inquietud, si estás entendiendo todo. Eh, Vimos lo que es la iglesia en el mundo. Vimos el segundo punto, que es am, el desafío de la cultura, el desafío de la cultura actual. El tercero, que es el que acabamos de ver justamente ahorita, es el diálogo de la iglesia en el mundo. No es pelear, no es imponer, no es ignorar, es que Dios toma el control por completo. El cuarto punto tiene que ver con gracia y verdad, que es el equilibrio correcto y lo que he estado hablando básicamente en todo este tiempo. Siempre basado en Jesús, y aquel verbo fue hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Este versículo habla del carácter de Jesús, no solamente dice solo lleno de verdad, sino dice solo lleno de gracia y verdad, o sea, lleno de ambos. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque muchas veces en el intento de hacer lo correcto, los creyentes caen al extremo. Y es un serio problema cuando se cae en el extremo. Dame un momento. Ok. Em, Mencionaba que es muy importante aplicar lo que es la verdad y la gracia. ¿Por qué? Porque muchos en el intento de hacer lo correcto terminan distorsionando el mensaje del Evangelio. Jesús es nuestro modelo siempre a seguir. Él confrontó el pecado con la verdad y restauraba al pecador con gracia. Así que va a ser nuestro deber buscar hacer lo correcto, dialogar en el mundo, impactar nuestro mundo y que la iglesia pueda bendecir nuestro mundo en el ámbito real. Es importante impactar nuestro mundo con el fundamento de la palabra, recordando que nosotros somos linaje escogido y nación santa. No movernos solamente con nuestra opinión, sino hacer lo que dice Dios en su palabra. Que haya bendición, que haya paz. Eh, es mi oración y es mi deseo. Así que hoy la clase la voy a dejar justamente donde me encuentro ahora, pero quiero animarte en el nombre de Jesús a, a abordar este tema como lo somos, como una iglesia que está para bendecir, estar para conectar el reino de Dios en el mundo a través de un consejo. Eh, Me impresiona muchísimo
Esta chica que no tiene un nombre, solamente era la sierva de Naamán. Cuando ella supo que Naamán estaba leproso, que estaba mal, le dijo a su señora, si fuera con el profeta Eliseo, seguro sería sano. O sea, era una muchacha que estaba en cautividad, una muchacha que era esclava, una muchacha que estaba sirviendo en la casa del enemigo literalmente. Pero cuando hubo un problema, ella fue la que recomendó al Hijo y al Siervo de Dios. Entonces hablamos de que realmente podemos conectar el mundo sin importar tus circunstancias y hacer que una persona termine adorando y exaltando a Dios sin tú perder fidelidad, integridad, transparencia. Oro en el nombre de Jesús para que en este tiempo tu vida sea bendecida. Tal vez hay cansancio, tal vez te ha costado tomar esta sesión, pero te animo a no bajar la guardia. Sigue adelante. Que la gracia de Jesús sea contigo. Cualquier detalle, cualquier pregunta, por favor, escríbemela, mándamela tanto a la página, mi número personal, contáctame. Estoy para servirte. Permíteme orar por ti en esta hora. Padre, gracias por este momento y tiempo, por la sesión y lo que nos permitiste compartir. Oro, Padre amado, para que haya bendición a tu hijo que ha tomado esta clase, que tu amor y gracia sea con él. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nos vemos en la clase número 5.